Hola, buen día a todos. En los últimos días, se ha hecho una presentación de los candidatos a secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Desgraciadamente, solo denotan el interés político y de los grupos que dominan el sindicato. Además de percatarnos que la preparación de los candidatos no es la más adecuada y que sus discursos simplemente muestran toda la polarización, enfrentamiento, banalidad y lo superficial del asunto, lo que nos lleva a reflexionar la viabilidad de Pemex como una compañía pública. Con esto, hay que analizar que Petróleos Mexicanos ha sido la empresa pública más importante del país, ya que durante muchos años se obtuvieron beneficios de la extracción y refinación de petróleo. Sin embargo, todo tiene su fin, y para comprender la situación de Pemex hay que analizar los antecedentes. Lo que nos debe llevar hasta los años 30, cuando la economía mexicana se estaba recuperando después de la turbulenta Revolución Mexicana que dio muchas bajas, especialmente económicas, y las compañías extranjeras tenían una cobertura total del petróleo, cosa que pasaba desde el Porfiriato, pues el general Díaz le dio cobertura a los ingleses, especialmente para manejar el petróleo. Cosa que comenzó a causar el descontento de los trabajadores, pues los acuerdos laborales tenían un desequilibrio, ya que había cierta parte de desventaja hacia el trabajador, pero también los mismos trabajadores exigían otras condiciones que eran imposibles de mantener por parte de los empleadores, con lo cual el presidente Lázaro Cárdenas intervino en las conversaciones con los trabajadores, pero más tarde orillarían a la expropiación petrolera y a la creación de una compañía pública llamada Petróleos Mexicanos en 1938. No obstante, la historia oficial dista de la realidad, pues los sindicatos comenzaron a ser un medio de coerción y de influencia política. No por nada, Pemex siempre fue cuidada políticamente por los presidentes en turno. En el ámbito económico, Pemex se convirtió en la empresa petrolera más importante de Latinoamérica hasta el año 2010, siendo desplazada en la anterior década por otras compañías estadounidenses, canadienses, europeas, del Medio Oriente, especialmente la brasileña Petrobras. Durante todo este lapso de tiempo, especialmente en el siglo XX, el sindicato se convirtió en una especie de feudo, teniendo líderes que recibían jugosas cantidades para mejorar las relaciones del sindicato petrolero con el gobierno e incluso luchar por los derechos laborales. Pero todo esto fue usado a conveniencia de poderes políticos, algo parecido a otros sindicatos, como el de maestros, como el de trabajadores del Estado y muchos más, que no han dejado de ser parte de polémica. Pero la historia de la relación entre el sindicato y la empresa Pemex no acaba ahí, pues lo anteriormente mencionado provocó que la empresa llegara a ser tan ineficiente, corrupta y susceptible a chantajes por parte de grupos de coerción que ahora son los sindicatos, lo cual ha demostrado que en vez de defender el derecho del trabajador, se han impuesto como un grupo simplemente de explosión y de conflicto. Algo parecido a liderazgos estratégicos políticos, como el caso de Carlos Romero de Champs, que hasta cierto punto fue demasiado polémico, dando lugar a los caciques, una fuerza laboral que simplemente está al servicio del sindicato y en general está blindada por las fuerzas políticas de evaluaciones, de los esquemas específicos y estrictos e incluso blindados del despido, algo que debería de ser fuertemente criticado, ya que hay que ser congruentes en que el trabajador que sea eficiente es el que se debe de quedar, y no solo por ser parte de un sindicato. Cabe recalcar que no es malo que los trabajadores tengan su sindicato, al contrario, es bueno que tengan un grupo en el cual defiendan sus derechos laborales, como trabajadores. Sin embargo, en este caso no sucede así, ya que el gobierno subsidia al sindicato, dando a entender que no es una aportación de buena voluntad o algo por el estilo, sino una forma de soborno político, que en la mayoría de los casos es por cuestión de votos y otras situaciones electorales. Eso sí, la cuestión de los sindicatos no es el único problema de Pemex,
ya que con el paso de los años hicieron al país dependiente del petróleo. Pero con la corrupción, malos manejos, pésima administración, fuerza laboral ineficiente y la estatización, llevaron a Pemex a convertirse en una compañía pública de números rojos, que desde hace años no deja de salir de ese bache, que siempre está en un vaivén de deudas, pero al final no es sorpresa. Pues es común que cuando el Estado maneja empresas públicas, nunca vean como el objetivo principal el desarrollo y la competencia de la compañía, como cualquier otra empresa privada, sino el cumplimiento de agendas políticas, y tú como espectador y mexicano puedes ver que siempre ha sido así. Otro tema que tambalea a Pemex son las pérdidas, como ya mencionábamos, pero aquí el dato es que con las pérdidas que han tenido, pues tienen que pagar esas deudas e ir rescatando la empresa. Pero el problema radica en que el mexicano lo termina pagando, termina manteniendo una empresa que ya no aporta dinero, y podríamos ver las cifras que están a la vista del país. Es por esa razón que se hizo una reforma energética, que es el tema primordial. Sin embargo, cuando se hizo aquella reforma en 2014, se suscitaron hechos muy polémicos y que distaron mucho de ser honestos. Pues en medio de escándalos, sobornos y muchísimo más, se vieron envueltos personajes tanto del Congreso, líderes de Pemex, tanto del sindicato como los directivos, e incluso casos internacionales como el de Emilio Lozoya y el caso de Odebrecht, dejando una necesidad de una nueva reforma. Sin embargo, la reforma que proponen este año, desde el 2021, que se estaba formulando, tiende a dejar de lado las energías limpias y simplemente le dan la prioridad a los hidrocarburos, lo cual es malo, pues el mundo ya no se está moviendo específicamente al petróleo, ya está en transición a otro tipo de energías, como energías verdes, energías nucleares, todo aquello que dé más dinero y que pueda contaminar menos. Es cierto que el petróleo no deja de ser importante, pero la realidad es que México ya dejó de ser potencia petrolera, pues los años pasan factura y el petróleo es un recurso no renovable. Toda la cobertura y todo el esplendor del petróleo fue solamente el siglo XX. Además de que dejó de tener la compañía petrolera más importante de América Latina. Como mencionábamos, en la última década terminó siendo desplazada y ahora está endeudada. Añadiendo que en esta reforma que se propone, se está llegando a la estatización de Pemex, lo cual a estas alturas es lo menos conveniente, por lo anteriormente mencionado. Al tener un control total del Estado o la mayoría, da a entender que solamente el Estado puede hacer y deshacer lo que quiera con la compañía, y ya hemos visto con los años que esto ha dejado pésimos resultados, y debería de pensarse en realidad en abrir mercado y la libre competencia en las compañías petroleras. Concluimos el video con el enigma de la viabilidad de Pemex como empresa pública, así como la cuestionable sensatez de su sindicato. Esperando solamente que el actuar del Estado, Pemex y los sindicatos sean lo mejor para México, pero con los resultados y los hechos han dicho todo lo contrario, dejando en vilo a México tanto económica como energéticamente. Suscríbete a este canal para que sepas cuando suba contenido. Dale pulgar arriba y deja tus comentarios por si quieres recomendarme algún tema para analizar. Y nos vemos en un próximo video.